Se puede aplicar el método Bukele en Colombia. Es que el tema de la criminalidad en Colombia está en niveles inaceptables. La impunidad se siente cada vez más y la ciudadanía nunca antes se había sentido tan desprotegida. Colombianos que aseguran que viven en carne propia la delincuencia todos los días. Un sistema penal y de justicia, para muchos, complaciente con los delincuentes. ¿Cómo se puede haber evitado la muerte de su hija? ¿Cómo se puede haber evitado que esa persona viviera hasta ahora en la cárcel? Que no estuviera con domiciliario. ¿Será que la política de seguridad de El Salvador podría aplicarse en Colombia? ¿Qué piensan los ciudadanos? Pienso que sí sería una buena opción. Hoy nosotros vamos camino a construirnos en un estado fallido porque sabemos que los fundamentales de seguridad no se están cumpliendo. En 7 meses construyó una mega cárcel que en Colombia nos hubiera tardado 7 años construirla. En muchos casos, los colombianos sienten que la justicia no vela por sus derechos, sino por los de criminales, a quienes les conceden rebajas de penas y beneficios. Andrés Guzmán, el colombiano que trabaja para el presidente Nayib Bukele en El Salvador, nos habla de este tema. El Salvador contabilizó 800 días sin homicidio, convirtiéndolo en el país más seguro del hemisferio occidental. Este cambio equivale a una disminución del 98.2% en la tasa de homicidio en menos de una década, algo inédito en el panorama mundial. Andrés Guzmán es nada más y nada menos que el comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión. Y ya lo hemos visto en algunos videos de la cárcel Secop, dando su opinión. Que no existen violaciones de derechos humanos, que están dentro de el momento que están pasando por su vida, están en condiciones dignas y bueno, en términos generales que hay mucho más trabajo que hacer pues, desde el punto de vista de derechos humanos por ellos, pero que lo estamos haciendo bien. Y este colombiano que trabaja día a día con el gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador, que ha podido evidenciar el enorme cambio que ha dado El Salvador en materia de seguridad. Y entendemos que jamás lo que sucede en El Salvador ha sucedido. Nosotros nos damos cuenta que hoy más que nunca, solos, porque lo hemos hecho sin ayuda, hemos llegado hasta donde estamos, pero sí tenemos que levantar la mano y decir que tenemos muchísimas necesidades. Necesitamos una justicia transicional honesta, en donde las víctimas de las pandillas sean la punta, no el final. Necesitamos un compromiso, pero no un solo compromiso del gobierno, no un solo compromiso de las fuerzas del Estado, sino de absolutamente toda la sociedad. Que la experiencia salvadoreña es relevante, es necesario reconocer lo que allí se ha logrado. Durante décadas El Salvador fue sinónimo de pandillas, extorsiones y homicidios. Sin embargo, en pocos años, gracias a un plan contundente, pragmático y decidido, se ha comenzado a cambiar esa narrativa. Desde la construcción de megacárceles hasta el uso avanzado de tecnología para rastrear y desarticular estructuras criminales, la administración Bukele ha demostrado que la seguridad no es un destino inalcanzable, sino una posibilidad concreta. Quien elige el crimen enfrentará las consecuencias reales. Colombia, en contraste, parece atrapada en una zona de confort peligrosa, donde los problemas se reconocen, pero las soluciones nunca llegan. Nuestro sistema penitenciario es un chiste amargo, donde los capos operan con privilegios y celulares. Nuestras fuerzas de seguridad, desmoralizadas y mal equipadas, luchan contra estructuras criminales que parecen siempre un paso adelante, y que es precisamente esa imagen, ese garante de que se respeten los derechos humanos. Ante las grandes críticas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticando el modelo de Bukele, criticando cómo se encarcelaban a los pandilleros. El presidente Nayib Bukele logró que El Salvador cambiara de rumbo en poco tiempo, pero las críticas no paran. Uno de los cuestionamientos fue hecho por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a comienzos de marzo pasado. El campo de concentración de El Salvador. La razón más importante para que el gobierno de El Salvador decidiera emprender esta guerra frontal contra las pandillas eran los ciudadanos. Hoy en día en El Salvador todos salimos y podemos caminar y pasear y estar tranquilos, pero la idea es que esto continúe, pero no solamente que continúe la tranquilidad y que sea una tranquilidad por encima, sino que el tejido social se restablezca y que las personas puedan vivir pues bien, en paz, ese es el objetivo, ¿no? ¿Quién mejor que este colombiano que ha vivido realmente de primera mano lo que está ocurriendo en El Salvador, que nos diga si este modelo podría aplicarse en Colombia? Y es que para gobernantes que defienden la misma corriente política de Gustavo Petro, lo que está haciendo Bukele en El Salvador es malvado. Encarcelar a todos estos pandilleros es horrible, porque pobrecitos estos jóvenes, mientras ellos, para hacerle frente a la criminalidad, han optado por medidas como pagarle a los delincuentes para que no maten. Pero la pregunta que destruye toda su narrativa es cuál modelo se ha funcionado, el de Bukele o el de Petro. ¿Qué ha dado más resultado? ¿Atrapar a los criminales y encerrarlos en la cárcel?
o darle privilegios. Cristian Guevara, diputado de El Salvador. Un Estado débil negocia con las pandillas, con los grupos criminales, con los narcos. Un Estado débil. Un Estado fuerte lo único que hace es cumplir y hacer cumplir la ley y punto. Y si no limpiamos nuestro país de ese cáncer, ¿ahora cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuando vuelvan a matar decenas de salvadoreños? Nayib Bukele le respondió diciéndole a través de Twitter: los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios los bendiga. Aparte, la otra pregunta, que es más justo, que paguen por el daño que le han hecho a la sociedad o que reciban una recompensa. Además, en Colombia la situación en materia de seguridad es sumamente compleja, por lo que se necesitan políticas reales que busquen de verdad ayudar a los ciudadanos, proteger a los ciudadanos de bien, y no estas tonterías que simplemente están basadas en sus ideologías. Estas políticas simplemente están implementadas para defender sus tesis ideológicas, que los delincuentes son unas víctimas del sistema y pobrecitos. Nada más gobiernos como el de Gustavo Petro, estos gobiernos de izquierda, ayudarán a protegerlos, a defenderlos y ayudarlos a salir adelante. Según el ministro de Seguridad, durante los últimos 30 años en El Salvador, la justicia no operó como debía. Y las leyes favorecían en gran medida a los delincuentes y no a los ciudadanos buenos. Esa fue la desgracia que nos vinieron a implementar acá en El Salvador. Todos estos no les vamos a aplicar justicia, simplemente la dosis del perdón y olvido, e incorporemos a estas fuerzas irregulares a la vida civil. Algo muy parecido a lo que se plantea en Colombia, aunque en distintas circunstancias. ¿Sabías que Gustavo Petro defendió a todos los delincuentes, a todos, argumentando que el encarcelamiento es una venganza social y judicial? Escuchemos. Y por tanto, ampliar los plazos, ampliar las condenas, ampliar en el tipo de delitos los años de condena y de privación de libertad de una persona. Una venganza de la sociedad por haber cometido un delito una persona. La justicia como venganza no nos ha traído más que el ocultamiento de la verdad. Para que el delincuente confiese, tiene que haber una negociación en la justicia entre el poder judicial y el delincuente. Mientras que estos gobiernos se encargan de gobernar para los criminales, la gente de bien, la gente honrada, es víctima de estos señores que ahora el gobierno se encarga de proteger. Roberto me escribe: Colombia está mejorando en todos los aspectos. Si Colombia está mejorando en todos los aspectos, ¿por qué los grupos al margen de la ley tienen control territorial en más de 1000 municipios? Si Colombia está mejorando en todos los aspectos, ¿por qué las remesas internacionales superaron la inversión extranjera directa en el país? Eso quiere decir que la gente se está yendo a trabajar por fuera. ¿Por qué? Si estamos mejorando tanto. Son preguntas que hay que hacerse. Y si hay una región que encarga el abandono estatal en Colombia, es el Catatumbo. Esta zona rica en recursos naturales ha sido durante años el escenario de una lucha constante entre los grupos narcotraficantes. Según reportes recientes, más de 100 personas han muerto en enfrentamientos violentos y miles han sido desplazados. Los habitantes viven bajo la ley de las armas, mientras el Estado solo aparece con promesas y discursos vacíos. El ELN y las disidencias de las FARC se están matando en el Catatumbo. Lo más grave de esta situación es que la población civil siempre queda en la mitad y es la que más sufre. La situación de conflicto se agudizó. A diestra y siniestra los están sacando y los están asesinando. Se habla de por lo menos 40 muertos entre integrantes de estos grupos criminales, firmantes del Acuerdo de Paz de La Habana y líderes sociales. Más de 10.000 personas están prácticamente secuestradas en sus propias casas, porque si salen quedan en medio de las balas. El confinamiento en al menos 6 poblaciones de norte de Santander es total. No hay colegios, no hay comercio. Y miren esta imagen, lo dice todo. Profesores en motocicleta, rogando para que no los maten, con banderas blancas, huyendo a lugares para ponerse a salvo. Esa imagen demuestra que los criminales son los que mandan. El Catatumbo no solo refleja la fragilidad del Estado colombiano, sino también su incapacidad para enfrentar problemas estructurales con soluciones contundentes. Pero ¿qué pasaría si el gobierno colombiano decidiera aplicar un modelo como el de El Salvador en esta región? Entonces vamos a ir y vamos a atrapar a los delincuentes a donde quiera que estén, a donde quiera que se escondan. ¿Qué pasaría si con voluntad política decidieran salir a enfrentar a estas bandas criminales, a estos narcotraficantes? Y la pregunta más importante, ¿por qué el gobierno no lo está haciendo? ¿Por qué ha abandonado a estos ciudadanos? ¿Por qué ha dejado a la deriva
a esta población. Lo que debe haber es una respuesta contundente de las Fuerzas Armadas, acciones reales de la policía y el ejército que nunca debieron haberse disminuido en ningún lugar de Colombia. Las consecuencias las estamos pagando hoy, un ELN fortalecido. Mientras tanto, ante el evidente fracaso de sus medidas y sus políticas de seguridad, han optado por atacar al presidente Nayib Bukele, sus políticas que sí han resultado, acusándolo de violador de derechos humanos, mientras que sus políticas que se ponen a favor de los delincuentes han demostrado ser un fracaso. La seguridad de los ciudadanos se ha convertido en una prioridad, casi que una obsesión del presidente Nayib Bukele. Él dice que sin orden y seguridad jamás habrá progreso en su país. Entonces vamos a ir y vamos a atrapar a los delincuentes a donde quiera que estén, a donde quiera que se escondan. Como ustedes bien lo saben, la seguridad es un eje transversal en todo. Al volvernos un país seguros, los demás temas comenzaron también a mejorar. Salud, infraestructura, inversión social, turismo, exportaciones, educación, entre otras. Ya sabemos que falta mucho por hacer, pero lo que hemos logrado en nuestro país en tan poco tiempo nos da la confianza de que vamos por el camino correcto. El Salvador se presenta ante ustedes con un mensaje claro y contundente. La transformación en materia de seguridad ciudadana representa el avance más significativo en derechos humanos en nuestra historia reciente. Hoy los salvadoreños pueden caminar tranquilos por las calles, pueden vivir libremente, y el país que era el país más peligroso del mundo, hoy es uno de los más seguros. Esto hoy es una realidad, y el colombiano que trabaja para el presidente Nayib Bukele, que ha vivido esta realidad, nos habla de este tema. Para entender por qué la experiencia salvadoreña es relevante, es necesario reconocer lo que allí se ha logrado. Durante décadas El Salvador fue sinónimo de pandillas, extorsiones y homicidios. Sin embargo, en pocos años, gracias a un plan contundente, pragmático y decidido, se ha comenzado a cambiar esa narrativa. Desde la construcción de megacárceles hasta el uso avanzado de tecnología para rastrear y desarticular estructuras criminales, la administración Bukele ha demostrado que la seguridad no es un destino inalcanzable, sino una posibilidad concreta. En el centro de este método está la firmeza. Las cárceles de El Salvador ya no son centros de operaciones del crimen organizado, son espacios donde los líderes criminales son aislados del mundo exterior. La inteligencia técnica y táctica, combinada con inteligencia artificial y georreferenciación, permite no solo responder a los delitos, sino anticiparlos. Todo esto se complementa con un discurso gubernamental claro. Quien elige el crimen enfrentará las consecuencias reales. Colombia, en contraste, parece atrapada en una zona de confort peligrosa, donde los problemas se reconocen, pero las soluciones nunca llegan. Nuestro sistema penitenciario es un chiste amargo, donde los capos operan con privilegios y celulares. Nuestras fuerzas de seguridad, desmoralizadas y mal equipadas, luchan contra estructuras criminales que parecen siempre un paso adelante, y mientras tanto seguimos debatiendo eternamente sobre modelos de justicia transicional, que aunque bien intencionados han demostrado ser ineficaces. El problema en Colombia no es la falta de ideas, sino la falta de decisión. Tenemos los recursos, el talento y las herramientas necesarias para implementar cambios significativos, pero nos falta el coraje político para ejecutarlos. Preferimos quedarnos en la comodidad de los discursos grandilocuentes antes que enfrentar las reformas difíciles que realmente transformarían el país. Adoptar el método Bukele no implica trasladar literalmente las políticas salvadoreñas a nuestro territorio. Las diferencias son evidentes. Colombia es un país más grande, con desafíos más complejos y un contexto histórico distinto, pero hay principios fundamentales que podríamos y deberíamos aplicar. Primero, debemos descentralizar la inteligencia. Crear una unidad nacional de inteligencia territorial que opere en las regiones más golpeadas por la violencia sería un paso crucial. Esta unidad no solo recopilaría información en tiempo real, sino que utilizaría herramientas como el análisis de datos y la inteligencia artificial para anticipar movimientos criminales. Segundo, necesitamos cárceles que realmente cumplan su función. ¿Por qué seguimos permitiendo que los líderes de narcotráfico, corruptos y extorsionistas sigan operando desde sus celdas? Una megacárcel en una zona remota, equipada con tecnología avanzada para bloquear comunicaciones ilícitas y supervisar cada rincón. No es una fantasía, es una necesidad, pero no basta con aislar. Debemos ofrecer programas de reinserción social que realmente funcionen para quienes aún pueden cambiar. Tercero, y quizás lo más importante, necesitamos un enfoque integral. La seguridad no puede tratarse solo de represión, debe venir acompañada de desarrollo social. ¿Qué pasaría si las zonas más afectadas por la violencia se transformaran en centros de oportunidades? Imaginemos escuelas técnicas en cada municipio, programas de empleo juvenil y actividades culturales que construyan el tejido social. La mayor barrera no es técnica, sino política. Implementar un plan como este requiere líderes dispuestos a
sacrificar popularidad a corto plazo por resultados a largo plazo. Requiere enfrentar los intereses creados que se benefician del caos actual, desde las mafias de narcotráfico hasta las estructuras corruptas dentro de nuestras propias instituciones. El Salvador ha demostrado que la transformación es posible cuando hay voluntad política. Colombia, en cambio, sigue atrapado en la inercia. Es hora de romper ese ciclo. No podemos permitir que el miedo siga definiendo nuestra identidad nacional. Estas han sido las palabras de Andrés Guzmán, un colombiano que trabaja para el gobierno del presidente Nayib Bukele y que ha vivido de primera mano la transformación de El Salvador, resaltando que sí podría aplicarse un modelo como el de Bukele en Colombia, que no es necesario copiarlo estrictamente. Principalmente lo más importante es la voluntad política, algo que lamentablemente hoy en Colombia hace falta, porque han optado por políticas populistas, defensoras de delincuentes, políticas injustas para quienes salen a trabajar todos los días, para esas personas de bien, injustas porque pagarle a un delincuente para que no robe, para que no mate, no solo es premiarlo, sino es sacarle del dinero de las personas que sí trabajan todos los días, de las personas honradas, para darle un privilegio a un criminal. Not good, right? Not a good endorsement. Y lo más descarado de todo esto es que estos dirigentes, aplicando estas políticas que no funcionan, aplicando estas políticas injustas para las personas honradas, salen a atacar el modelo de El Salvador, el modelo de Bukele, salen a criticar las políticas que se basan en encarcelar a los criminales que afectan a la sociedad y encerrarlos en una cárcel, algo que es de simple sentido común, pero quienes defienden a los delincuentes, quienes defienden a los criminales y hacen política para ello, parecen tratar de convencer a la población que lo correcto no es encarcelar a criminales, que es muy malvado encerrarlos en una cárcel, que está bien que tengan teléfonos, que está bien que sigan delinquiendo desde las prisiones, y ese relato incoherente es el que mantiene a nuestros países hundidos en la delincuencia. Y ojalá pronto para todos nuestros países, incluido Colombia, vuelva la cordura, vuelva el sentido común y lleguen gobernantes que estén dispuestos a hacer lo que se tiene que hacer, que no consideren que encarcelar a un criminal, a un asesino, es algo malvado y que apliquen lo que se tiene que hacer en materia de seguridad como lo está haciendo el presidente Nayib Bukele, porque encarcelar a un criminal que afecta a la sociedad, que está dispuesto a matar, que no le importa afectar a las personas de bien, no es violar los derechos humanos, es hacer justicia. Y la pregunta es a ustedes qué opinan. ¿Qué opinan las palabras de este colombiano que ha dado un excelente análisis de la transformación de El Salvador y el cambio que necesita Colombia? Déjenmelo allá abajo en los comentarios. Y ya saben, mi gente, si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscríbanse, activen las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.